Hola, muy buenos días. Vamos a dar inicio a nuestra clase. Les doy la más cordial bienvenida y espero que el día de hoy podamos tener un tiempo muy bonito de aprendizaje y que todo lo que se va a llevar a cabo sea de grande bendición para sus vidas. Para ello, vamos a poner este tiempo en las manos de Dios para que Dios tome el control de este tiempo y sea Él quien nos guíe. Así es que tengo mis manitas y las junto para orar. Bendito Dios y buen Padre Celestial, te agradecemos por un día más de vida, Señor, por tu grande amor y tu fidelidad para con nosotros. Gracias, Señor, porque nos permite, Señor, estar en este tiempo, Señor. El propósito es para educar a estos pequeños, Señor, en tu bendita palabra. Para ello te ruego que uses mi vida, Señor, y que a cada niño, Señor, pueda llegar este mensaje de la manera en que tú quieres, de la manera en que tú lo has destinado para ellos. Te damos gracias por tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, niños, pues ha llegado nuestra hora de aprender un hermoso canto con la finalidad de alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Y bien, en este canto conoceremos acerca de una persona en la que podemos confiar. Generalmente, a veces nos decepcionamos cuando alguien nos ofrece algo, como por ejemplo, ustedes han visto los comerciales de juguetes donde prometen muchas cosas ese juguete que va a ser súper divertido y que trae muchas cosas, pero en el momento en que lo llegamos a adquirir, a veces no es lo que nos habían dicho y nos decepcionamos mucho. Pero por medio de este canto aprenderemos que hay una persona en la que podemos depositar toda nuestra confianza y que siempre nos va a escuchar y siempre nos va a conceder lo que nosotros le pidamos, de acuerdo a su voluntad, claro está. Bueno, y aquí tenemos la letra de nuestro canto que se llama Confía en Jesús. Y la letra dice así: confía en Jesús y no en lo que tú piensas. Confía en su luz y no en lo que suceda. Confía, siempre estará aunque no lo veas. Confía en Jesús, confía en su luz. Dios me cuida, me vigila en todo lo que hago. No se duerme, siempre está atento, Él me está cuidando. Confía en Jesús, confía en su luz. Confía como Ruth y no te detengas. Y en su mayoría, como podemos ver, utiliza este canto en lenguaje muy sencillo, pero aún así hay algunas palabras que me gustaría que nos quedaran claras. La primera es confía, que la tenemos aquí. ¿Y qué es confiar? Bueno, confiar es tener una seguridad total, una seguridad especial en algo o en alguien. La siguiente palabra que me gustaría que viéramos es la de vigila, que la tenemos de este lado. ¿Qué significa vigila? Bueno, pues vigila es observar cuidadosamente a una persona para cuidarla. La siguiente palabra es cuidado, que proviene de la palabra cuidar, cuidado, cuidado. Y esta la podemos ver aquí, donde dice Dios me cuida. ¿Qué quiere decir? Pues cuidado quiere decir poner interés o atención en lo que hacemos para que salga lo mejor posible. Y finalmente tenemos una palabra que dice como Ruth. ¿Y a qué se refiere? Bueno, pues en el libro de Ruth nos habla precisamente de esta joven llamada Ruth, la cual es un ejemplo de fe y de confianza en Dios, y por eso nuestro canto utiliza su nombre. Bueno, pues como podemos ver, este canto nos hace una invitación a poner nuestra confianza en el Señor, a pesar de lo que pensemos, a pesar de lo que suceda, a pesar de las cosas que nosotros no podamos entender.
entender? Pues debemos de saber que Dios siempre tiene todo bajo su control y que lo único que debemos hacer es confiar en Él, porque en todas las circunstancias Dios va a obrar de acuerdo a su voluntad. Así es que, amiguito, nunca dudes en poner tu confianza en Jesús. Que Dios te bendiga. Bueno, pues ahora vamos a entonar este hermoso canto. Enseguida van a ver el video y también van a ver la letra. Así que pongan mucha atención y ojalá que sea de gran bendición para sus vidas. Oh, 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 wow, 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 oh, oh, wow, 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 wow. Confía en Jesús y no en lo que tú piensas. Confía en su luz y en lo que suceda. Confía que siempre estará aunque no lo veas. Confía en Jesús, confía en su luz. Oh, 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 wow, 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 wow. Confía en Jesús aunque no lo entiendas. Confía en su cruz y en cada promesa. Confía que en sus manos todo es perfecto. Confía en Jesús, confía en su luz. Dios me cuida, me vigila en todo lo que hago. No se duerme, siempre atento, Él me está cuidando. Dios me cuida, me vigila en todo lo que hago. No se duerme, siempre atento, Él me está cuidando. Dios me cuida, me vigila en todo lo que hago. No se duerme, siempre atento, Él me está cuidando siempre. Confía en Jesús, confía en su luz, confía como Ruth y no te detengas. Confía en Jesús, confía en su luz, confía como Ruth y no te detengas. Confía en Jesús, confía en su luz, confía como Ruth y no te detengas. Oh, 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 wow, 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 wow. Ha llegado la hora de aprender nuestro versículo del día de hoy. Y bien, ¿cuántos de ustedes han tenido la dicha de probar algo que se les antoje? Oh, yo sé que muchos, yo sé que sus papis allá en casita, muchos los consienten mucho, y les cumplen estos deseos, ¿verdad? Bien, pues de la misma manera, en el versículo que vamos a aprender el día de hoy, vamos a probar a alguien y eso nos va a traer una satisfacción muy especial. Y nos dice en el libro de Salmos, en el capítulo 34, en el versículo 8, nos dice de la siguiente manera: gustad y ver que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Y bien, podemos ver en este versículo que nos hace una invitación a probar la bondad de Jehová. Y hay algunas palabras que me gustaría que quedaran un poquito claras para poder entender el versículo. La primera palabra es gustar. Gustar se refiere a probar algo, ¿verdad? La, La siguiente palabra es dichoso.
Y dichoso quiere decir alguien que está alegre o gozoso. También tenemos una palabrita por aquí que dice ver. Esto se está refiriendo al verbo ver, al verbo de observar. Y bien, hay otra palabra que dice confía. Y confía se refiere a creer, a encargar o encomendar alguna cosa o alguna misión a alguien. Entonces, espero que de esta manera haya quedado claro la explicación de este versículo. Entonces, ahora vamos a pasar al repaso. Y nos dice de la siguiente manera: gustad y ver que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Salmo 34, 8. Nuevamente lo vamos a repasar y dice así: gustad y ver que bueno es Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Salmo 34, 8. Lo repasamos por última vez y dice así: gustad y ved que bueno es Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Así que yo espero que les haya quedado claro, que se lo haya aprendido allá en casita. Este versículo, al aprendérselo, ojalá que siempre recuerden que pueden confiar en Dios. Así que Dios les bendiga. Muy bien, pues ha llegado la hora de nuestra lectura bíblica y es en el libro del Evangelio según San Mateo, capítulo 9, del 1 al 8, y esperamos a que rápidamente vayan por sus Biblias y preparen su cita. Y ya saben que si en algo se les dificulta, pues le digan de favor a sus papis para que les ayuden. Así es que esperamos. Muy bien. Bueno, pues espero que me acompañen en esta lectura. Y dice así: entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron a un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque es más fácil decir: los pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. La lección que aprenderemos el día de hoy se llama Confiando en su poder. Y bueno, como sabemos, hay algunas instituciones que son muy famosas en nuestro país llamadas Teletón. ¿Han escuchado de ellas? Bueno, pues estas instituciones son especializadas en atender a un tipo de personas que les llaman capacidades diferentes o discapacitados. Estas personas requieren de esa atención a veces porque sufrieron algún accidente con el cual pues ya no tuvieron la misma movilidad de su cuerpo como lo tenían anteriormente, o bien algunos también de nacimiento traen esta condición. En la historia que se va a desarrollar el día de hoy tiene que ver con un hombre que tenía una condición similar a los ejemplos que acabamos de mencionar. Tuvo unos amigos que lo querían mucho y por eso lo llevaron a atender con el mejor médico
del mundo. Pero ¿qué creen? Que para que fuera atendido, esta persona tuvo que ser mediante una forma muy peculiar. Así es que pongan mucha atención a esta enseñanza. Bien, pues en Mateo 9 justamente nos menciona de la historia de un paralítico. Un paralítico es una persona que no puede caminar, que por alguna razón que a veces desconocemos, no puede usar sus pies y caminar como normalmente nosotros lo hacemos. Ellos a veces tienen que ser usados, tienen que usar algún instrumento especial como una silla de ruedas o muletas. En nuestra historia de hoy vemos que este paralítico es llevado a un lugar para ver a Jesús. Y como no podía caminar, fue llevado por medio de sus amigos en una camilla, como lo podemos ver aquí en nuestra imagen. Sus amigos le llevaron hasta el lugar donde se encontraba Jesús. Pero cuando llegaron al lugar, ¿qué creen? Se encontraron con un problema. Resulta que había tanta gente que ellos no podían ni pasar caminando. Entonces a uno de ellos se le ocurrió: y si lo subimos por la azotea y hacemos un agujero y por ahí bajamos a nuestro amigo. Y a todos les pareció buena idea. Entonces hicieron lo que habían pensado, subieron a la azotea, hicieron un agujero y por ahí pudieron bajar a su amigo que no podía caminar. Dice este mismo párrafo en Mateo 9 que Jesús, al ver todo lo que habían hecho para que su amigo pudiera llegar con Jesús, él se maravilló de la fe de ellos. Entonces se acercó al paralítico y ¿qué creen que le dijo? Jesús sabía la condición de este hombre, porque no era necesario como que se le explicaran, Jesús la sabía. Pero lo primero que le dice al paralítico, le dice: tus pecados te son perdonados. ¿Y por qué Jesús le habría dicho eso? Si estaba paralítico, él necesitaba caminar, no necesitaba que le perdonaran los pecados. Pero ¿qué creen? Que Jesús conocía y conoce la verdadera necesidad del hombre. Entonces, por eso es que al paralítico le dice: tus pecados te son perdonados. Pero ¿qué creen? Que allí en la casa no nada más estaba mucha gente que necesitaba ser atendida. También había un grupo de hombres llamados escribas. ¿Qué son los escribas? Los escribas son conocedores de la ley, pero ellos se dedican específicamente a escribirla. Y bien, estos hombres observaban a Jesús y decían: ¿cómo este hombre se atreve a perdonar pecados? Ellos pensaban en sus mentes, pero ¿qué creen? Que Jesús conocía los pensamientos de estos hombres y perfectamente sabía lo que ellos estaban pensando. ¿Y qué creen que hizo Jesús? Jesús les dijo: pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate y anda. Pero para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados, a ti te digo: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Y qué creen que pasó? Pues que el paralítico se levantó en ese momento, tomó su cama y se fue a su casa. Y de esa manera Jesús mostró su gran poder, no solamente para sanar las cuestiones físicas de los hombres, sino también para perdonar pecados. ¿Por qué? Pues simplemente porque Él es el Hijo de Dios. Y bien, vemos que después la gente quedó muy sorprendida y muy maravillada, y dice en el versículo 8 que ellos glorificaron a Dios. Y bien, ¿qué es lo que aprendemos en esta lección tan bonita, en esta historia tan bonita? ¿Qué es lo que vamos a aprender? Bueno, pues primeramente vamos a aprender que Jesús muestra su poder para atender las necesidades de los hombres.
o para atender al necesitado. Y bien, hay 3 acciones que Jesús realiza en beneficio a las personas. Y esas mismas acciones que Jesús realiza en esta historia, ¿qué creen? Que también la puede realizar en la vida de cada uno de nosotros, de ustedes que están escuchando esta enseñanza, pero también lo puede hacer en mi vida. Primeramente, la primera acción es que Jesús perdonó al paralítico. Y bien, pues vemos que Jesús muestra su poder primeramente perdonándolo. Y como lo había mencionado anteriormente, este hombre necesitaba del perdón de Dios y Jesús conocía la necesidad de este hombre. Pero ¿qué es el perdón? ¿Qué queremos decir cuando decimos necesito el perdón, necesito que alguien me perdone? Bueno, pues a veces no nos portamos tan bien, a veces realizamos cosas que no son cosas buenas y que de alguna manera dejan algún pesar en nuestro corazón. Como por ejemplo, rápidamente quiero comentarles que cuando era chiquita, tomé escondidas la bolsa de mi hermana para llevarla a la escuela, pero yo no sabía lo que iba a pasar. Resulta que en la hora del receso alguien me la robó y tuve que regresar a mi casa con ese pesar de que había perdido algo que ni siquiera era mío. Después mi hermana preguntó por la bolsa y la verdad me dio muchísimo temor decirle que yo la había tomado y que pues desafortunadamente me la habían robado. Y por no decirlo, por mucho tiempo cargué en mi conciencia con ese peso. Así es el pecado, de la misma manera. A veces cometemos cosas que no nos dejan contentos y cargamos con ese peso hasta que llegamos a Jesús y pedimos perdón y Él nos perdona. Entonces es importante que cada uno de nosotros podamos pedir este perdón a Jesús para podernos liberar de esa carga. Y no solamente pedir perdón a Jesús, también necesitamos pedir perdón a aquellas personas que hemos ofendido. Y bueno, hay otra enseñanza que podemos ver aquí, y en el versículo 4 dice que Jesús conocía los pensamientos de ellos. ¿Se acuerdan cuando hablamos de los escribas que pensaban cosas acerca de Jesús? Pues de la misma manera, Jesús conoce cada uno de nuestros pensamientos. Entonces, vemos aquí que Jesús muestra su poder al examinarnos. Examinar es conocernos. Examinar es como cuando nosotros vamos al doctor y el doctor nos dice, si te sientes mal, a ver, siéntate, te voy a revisar. Y entonces con una lamparita nos revisa el ojo, nos revisa el oído, nos revisa la nariz, nos dice, a ver, abran la boca grandota y la abrimos. También se pone un estetoscopio y checa cada latido de nuestro corazón y así hasta llegar a nuestros pies. Y entonces ya una vez que nos examinó, el doctor nos dice, a ver, tu cuerpo está funcionando no tan bien porque tu corazón lo escuché así y tus pulmones a lo mejor presentaban tal o cual síntoma. Y de la misma manera, Dios examina nuestras vidas. Dice la palabra de Dios que Él conoce nuestro acostar, conoce nuestro sentar, nuestro despertar, y a cada uno de nosotros nos conoce tal y como somos. Conoce qué es lo que hacemos escondidas, conoce aun cuando mentimos y hacemos cosas que a Él no le agradan. Entonces, vemos en esta parte que Jesús muestra su poder también para examinarnos. Pero no nada más para examinarnos, sino vemos
que Jesús muestra su poder también para sanar nuestro mal. Y vemos en el versículo 6 el milagro que hizo con el paralítico, ¿verdad? Entonces, Jesús lo perdonó, Jesús lo examinó al saber que este hombre necesitaba el perdón, pero también Jesús lo sanó de su mal. ¿Cuál era su mal? Pues que no podía caminar. Entonces, al dicho de su palabra, este hombre se levantó como si nada y se fue a su casa sano y perdonado. Y bien, vemos en cada uno de estos, de la secuencia de nuestra historia, cómo el poder de Dios es innegable. Y de la misma manera, así como con el paralítico, Jesús nos muestra cada día sus milagros, conoce nuestros pensamientos y nos perdona, pero también nos alivia de nuestro mal. Ese mal puede ser alguna enfermedad, pero también puede ser alguna situación difícil por la que estemos atravesando. A veces hay cosas que no podemos comprender, como lo veíamos en nuestro canto. Hay situaciones que a veces están fuera de nuestro entendimiento, pero que Jesús las conoce y que Él puede aliviarnos de todo pesar o de toda enfermedad. Así es que yo te invito a que tú, así como el paralítico que acudió a donde estaba Jesús, tú también acudas a Jesús cuando tengas una necesidad, ya sea de ser perdonado. Y si a veces dices, ¿de qué me va a perdonar? Pues invítalo a que examine tus pensamientos y te revele por medio de su palabra en qué estamos fallando. Y también pidámosle cuando tengamos una situación difícil o una enfermedad, porque Él siempre nos va a escuchar. Por eso el día de hoy les invito a que juntos pidamos a Dios que Él escuche esta oración, y ahí en su casita vamos a pedirle cada uno por la necesidad que nosotros tengamos en especial. ¿Me acompañan? Bueno, pues entonces vamos a hacer una oración. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por esta enseñanza que tú nos permites. Tú conoces, Señor, nuestra vida, Señor. Por lo tanto, Señor, te rogamos, Señor, que tú nos otorgues el perdón por todas las veces en que te hemos ofendido, pero también te pedimos, Señor, que vengas a nuestro corazón a morar. Señor, gracias, Señor, porque cada día tú nos muestras tu poder de muchas maneras. Te pido que examines nuestros corazones, Señor, y nos recuerdes en qué debemos ponernos a cuentas y en qué debemos cada día aprender a cambiar nuestros hábitos. En estos momentos, Señor, tú sabes la necesidad por la que estoy pasando. Te ruego que si es una necesidad física, tú sanes mi cuerpo, pero si fuese alguna necesidad emocional, Señor, tú vengas a atenderla, Señor, conforme a tu voluntad. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que siempre nos escuchas y siempre obras de acuerdo a tu voluntad para nuestro beneficio. Te damos gracias por tu Hijo Jesús. Amén. Pues yo espero que esta enseñanza haya sido de grande bendición para tu vida, que te hayas sentido aliviado y confortado en la palabra del Señor. Que el Señor te bendiga. Bueno, pues hemos llegado al final de nuestra clase. Yo espero que haya sido de bendición para cada uno de ustedes y que esta enseñanza que aprendimos el día de hoy, el canto,
y el versículo hayan quedado grabados en su mente y en su corazón. Dios les bendiga.